observar que, bueno, muchos se han presentado, así que agradezco a muchos, ya les conocí muchas características, a algunos la verdad que tienen muchas características, así que, bueno, creo que no va a haber inconveniente con esto. Espero que algunos puedan perder esa característica que les impide el animarse a preguntar o a consultar, y se animen un poco más, que es de lo que nos hace falta por ahí para que esto sea un poco más dinámico. Así sea que pregunten por el chat, pero que hagan preguntas. Y bueno, sí tuve menos participación en el foro de las características, por ahí eso estaba bueno, porque no voy a ahondar mucho en las características de la generación de los sistemas, y eso estaría bueno que los conozcan. Así que bueno, espero que tengan un poco más por ahí de participación en esos foros, como para que a ustedes les quede, que es la idea. Ahí no vamos a corregir, ni voy a estar planteando quién participa y quién no, sino que es algo que les sirve a ustedes como un resumen. En el otro curso lo han hecho muy bien, hubo mucha participación, y la verdad que, digamos, les queda ya algo armado, ya tienen un tema visto, porque, digamos, quienes lo leyeron ya lo vieron, y quienes no lo pudieron leer tienen las características de las distintas generaciones, así que lo dejo como una herramienta para que lo puedan analizar y lo puedan discutir y ver por ahí, ¿no? Digamos, todo es válido para que todos puedan participar, y esa era la idea de ese foro en particular. En el foro, vuelvo a insistir, en el foro de presentación sí, tuve muchas respuestas por parte de ustedes, así que les agradezco, porque de esa manera los conozco un poco más. Y bueno, de un modo uno conoce algunas características, al menos de ustedes, porque bueno, no los puedo no nos vemos, y eso por ahí complica mucho la posibilidad de que nos conozcamos un poquito mejor, ¿sí? Por lo menos cara a cara. Bien, por un lado tienen esos foros, digamos, así que queda abierto para quien no haya participado en uno o en otro, quiera participar, les queda abierto para seguir participando. Por otro lado, estoy viendo que tengo todavía algunos estudiantes que me figuran como invitados, o sea, eso significa que no se han registrado con la cuenta de UTN en Zoom. Tengan en cuenta que ya la semana que viene voy a empezar a crear las sesiones de Zoom, solamente permitiendo a aquellos que tengan cuenta de UTN. Eso va a hacer que quienes no la tengan no puedan acceder. Vuelvo a insistir, no es por una cuestión de simplemente no es por complejizar, sino es por seguridad para todos, para ustedes, para todos los actores y participantes del encuentro, de la videollamada en este caso, o de la llamada por voz que estamos haciendo. Pero les pido por favor que vayan registrando eso, para que no nos encontremos con esta dificultad, ¿no? de estar en un punto donde no podamos acceder porque no tenemos la cuenta registrada en Zoom, ¿sí? Así que eso les pido que lo hagan. Dice, profe, yo lo intenté poner con la cuenta y no me llega mensaje de verificación en el mail de la facu. Bueno, a quienes tienen ese problema, lo que tienen que hacer es mandar un mail. Ahí tienen el mail cuando normalmente se registran, tienen la opción ahí, pues les suele decir, y manden un mail a el siguiente, cómputos, yo lo estoy anotando ahí en el chat para que lo tengan. Cuando tengan un problema de autogestión y demás, también es el mismo mail, mandan ese mail a cómputos@frc-UTN-Eduard, y ahí consultan por esa situación, ¿sí? A ver qué es lo que les está sucediendo, porque en realidad les tienen que responder específicamente a ustedes. No puedo yo interactuar, pero no tengo más que decirle que tal alumno está teniendo este problema, pero digamos, les tienen que contestar tienen que analizar su cuenta, ¿sí? Así que bueno, ahí les pongo el mail para que lo manden un mail informando este problema. Pongan problema para registración de Zoom con cuenta UTN como título, por ejemplo, y ahí expláyense en el problema que están teniendo, que no les está llegando la de verificación, ¿sí? Habría que ver por qué no les está llegando esa verificación, que me resulta raro, pero bueno, fíjense de haber puesto bien el mail, ¿no? El mail pusieron @frcutneduard, o ustedes están usando @sistemas. A ver, creo que es @frcutneduard. Ya creo que todos usamos frcutneduard. Creo que ya no usamos más el de sistemas FRC. Bueno,
Fíjense de mandar ese mail a ver qué les contestan, porque es Cómputos el encargado y quien administra el sistema de las cuentas estas para Zoom, ¿sí? Pero en este curso tengo muchos estudiantes como invitados, así que por favor verifiquen eso. En los otros cursos ya tengo a todos como registrados, por eso me llama la atención tener tantos aquí, ¿sí? Ténganlo en cuenta porque cuando se habilite esa opción no van a poder ingresar si no es con una cuenta oficial de UTN, ¿sí? Esto, vuelvo a insistir, es porque después no se permite el acceso a invitados y de esa manera no tenemos intrusos que es la forma en que se hacen los ataques a través de Zoom, ¿sí? Con gente que viene metida como intrusa del curso, ¿no? O sea, que son de afuera y demás. Entonces, podemos limitarlo y eso sería muy beneficioso para todos, ¿no? Por eso les pido por favor que lo intenten de resolver como les estoy planteando en estos momentos. Fabián Pereira, a ver, Fabián, vos te has registrado ya. Vos estás registrado, sí, Fabián, vos estás registrado, no me figura a mí como invitado, ¿eh? Es lo mismo, no importa si es el de sistemas o el FRC, porque, digamos, mientras sea FRC UTN Eduard, mientras sea ese dominio, va a andar sin problema, ¿sí? A eso hacemos referencia acá. Bien, bueno, vamos a continuar, porque, bueno, habíamos estado viendo algo muy introductorio en cuanto a objetivos y funciones de la clase pasada, y ahora vamos a empezar a adentrarnos siguiendo con la misma unidad, esta de introducción a los sistemas operativos, pero ya nos vamos a comenzar a adentrar a las características que tienen los sistemas operativos modernos. Nosotros hemos venido viendo, o en realidad el objetivo era que ustedes en el foro investigaran y vieran un poco sobre las generaciones para ver justamente cómo eran los sistemas operativos antes, qué características tenían los sistemas operativos y si es que había sistema operativo. En muchos casos no había sistema operativo. Entonces, eso nos permitía llegar al momento actual de empezar a ver esto de las características de los sistemas operativos modernos. Modernos del año 2000 en adelante, y un poco antes también, o sea, no estamos hablando de hoy, ¿sí? Es moderno porque así se le denomina, porque ahí fue donde se dio el punto de inflexión de los sistemas operativos y el gran cambio se da en ese momento, que hace que realmente tengamos hoy sistemas operativos que son de características que lo fortalecen y que nos llevan a tener esta posibilidad de poder tener sistema operativo en dispositivos totalmente diferentes, en distintos tipos de hardware, y bueno, eso fue una evolución muy grande, Así que vamos a adentrarnos a esas características, ¿sí? Vamos a meternos en esas características. Las generaciones, como les dije, en algún momento no había sistema operativo y interactuábamos nosotros, o sea, nosotros planificábamos y decíamos quién era el trabajo que tenía que entrar, preparábamos la máquina, cargábamos en memoria en ese momento lo que hacía falta, poníamos el programa a través de tarjetas perforadas y desde ese momento comenzaba a correr. Bueno, a la hora veníamos porque le tocaba el siguiente turno a otra aplicación de acá a una hora, entonces a la hora venía y a lo mejor el programa ese había sufrido un error al minuto 1. Por lo tanto, tuviste 59 minutos la máquina al vicio parada porque obviamente no siguió funcionando. Entonces, bueno, después sacar eso, sacar el mensaje de error y volver a cargar el siguiente programa que le tocaba, bueno, obviamente lento, todos los problemas habidos por haber. Después se evoluciona y ya se logra empezar a tener almacenamientos que se denominan temporales, donde ya tengo lo que se denomina el monitor, algo que quedaba residente en una porción de la memoria, y esa residencia de este monitor permitía que las veces de quien hacía de planificar, de poner el siguiente programa, estuviese ya en la máquina, con la ventaja de que él ya, cuando se enteraba que un programa había terminado, porque el programa le tenía que decir al monitor, terminé, entonces el monitor agarraba el siguiente programa y lo podía cargar, y no teníamos ese tanto tiempo de espera. Sin embargo, si la aplicación quedaba en un loop o si la aplicación daba un error, nunca nos enterábamos y por lo tanto a lo mejor no había otro programa que corriera. Entonces, digamos, tampoco había todavía un sistema operativo, pero ya empieza a haber el concepto de
almacenamiento, de seguridad, porque tengo que tener en cuenta que hay dos programas y que uno puede afectar al otro, bueno, y empieza a darse estos conceptos y posteriormente ya sí nacen estas fortalezas como fue la multitarea, el multiprocesamiento y demás, que son las que empiezan a llevarnos a este punto actual que es el de los sistemas operativos modernos. En los sistemas operativos modernos, ¿qué características son las que lo hacen fuerte y podemos hablar de cada una de ellas? La arquitectura micronúcleo o el microkernel, que es algo muy reducido, se llama micro porque justamente el objetivo es tener la menor cantidad de funciones posibles allí. El multihilos, que es, de alguna forma vamos a ver que cuando uno habla de los multihilos estamos hablando de un proceso que va a tener procesos hijos y algo por el estilo. El multiprocesamiento simétrico, esta capacidad que hoy tenemos de que el hardware tenga muchos procesadores, ¿sí? Entonces necesitamos que el sistema operativo tenga la capacidad de entender cómo puede distribuir a los procesos en esos distintos procesadores, ¿no? A eso estamos haciendo referencia. El sistema operativo distribuido, ¿cómo es esto de que un sistema operativo no esté en una sola máquina, sino que esté un pedazo distribuido, o sea, un pedazo del sistema en otra máquina y que tenga que accederlo en forma remota, ¿no? Es eso una característica importante porque hoy tenemos todo redes. Hoy no concebimos una máquina prácticamente independiente, un dispositivo independiente, como el caso de un celular. Un celular, si no está conectado a una red, no tiene ningún sentido prácticamente. ¿De qué me sirve un celular que no se puede conectar a Internet? Prácticamente nada, ¿sí? Es un aparato que permite hacer cosas muy limitadas. En su mayoría, la explotación del celular está en forma remota, ¿sí? En todos los accesos remotos. Y por último, una característica sumamente importante y asociada al diseño es el diseño orientado a objetos, ¿sí? Esto de cuando los desarrolladores del sistema operativo o hasta los fabricantes de hardware tienen que tener en cuenta al sistema operativo, bueno, esto de que esté diseñado de tal forma que sean objetos, me permite hacer una flexibilidad mayor a la hora de los desarrollos, ¿sí? Y no tener esa necesidad de conocer todo un sistema operativo completo cuando puedo a lo mejor conocer lo necesario para comunicarme con otros objetos, ¿sí? Y conocer, sí, a full y en profundidad los objetos que yo quiero manipular, ¿sí? O sea, por ejemplo, si estoy hablando de un disco duro, tengo que hacer un driver que maneje los archivos de disco duro, bueno, es muy probable que a lo mejor a mí no me interese conocer en profundidad el sistema de procesamiento, todo lo que tiene que ver con procesos. Yo lo que necesito tal vez es ver cómo me comunico con un proceso, pero nada más. Necesito ver todo eso. Entonces, yo que soy fabricante de disco, no tengo que conocer del sistema operativo todo eso. Entonces, hago una cosa más genérica, ¿sí? Que me permite esta intercomunicación, ¿sí? Y el diseño orientado a objetos nos permite eso. Lo mismo usamos en los sistemas de información. Cuando nosotros desarrollamos y hacemos sistemas de información, tenemos los sistemas de información divididos en capas, ¿sí? Normalmente nosotros le llamamos capas, y esas capas, bueno, están asociadas con objetos, clases y demás, que es algo que van a ver, o a lo mejor en algunos casos ya lo han visto en paradigma de programación, como el caso de clases y objetos, que permiten justamente el modular al sistema de tal forma que sea mucho más fácil, más flexible el poderlo llevar a cabo para un nuevo desarrollo de un nuevo sistema operativo que uno quiere sacar al mercado, por ejemplo, ¿sí? O de alguna herramienta que uno quiere crear, digamos, en el sistema operativo, ¿no? Porque uno como aplicación también tiene que tener ciertas cosas en cuenta del sistema operativo, ¿sí? A ver, cuando uno va a hacer una aplicación, una pregunta que van a decir es, bueno, ¿en qué sistema operativo lo vamos a aplicar? No es lo mismo en un Windows que en un Linux. Ahí hay diferencias, ¿sí? Hay diferencias porque obviamente el manejo que está cada uno con sus componentes varían. Sin embargo, la lógica de programación es la misma. Abrir un archivo es abrir un archivo. Lo que pasa es que en uno será de una forma y en otro será de otra. La forma en que uno lo pedirá, ¿sí? Pero si el lenguaje funciona en ambos sistemas operativos, y vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Vamos a hacer un open y será open en el 1 y open en el 2, o sea, open en Windows y open en Linux, ¿sí? Y a lo mejor en otros también, ¿sí? Que es lo que se busca, que un sistema operativo sea lo más genérico posible para que se pueda implementar en cualquier dispositivo, ¿sí? No es algo fácil de llevar, pero cada vez se va mejorando más. La evolución de eso ha sido muy, muy interesante.
El primer componente de las características que hablamos era la arquitectura del micronúcleo o el microkernel. Esta característica de micronúcleo que da nacimiento al modelo de cliente-servidor, ¿sí? Que hoy en día usamos permanentemente y fundamentalmente con esto de los dispositivos de celular o las tablets y demás. Vamos a ver después bien, pero vamos a charlar un poco sobre el modelo de este cliente-servidor y lo vamos a adentrar en una unidad mucho más adelante. Recuerden que esto es introducción al sistema operativo. Estamos viendo algo muy introductorio. Pero en este caso, ¿qué es lo que tiene el microkernel? Tiene las funciones principales, son las fundamentales que tiene que tener lo que se llama el núcleo. El núcleo del sistema operativo es el corazón del sistema operativo, que va a ser reducida la cantidad de cosas que tiene. ¿Y qué ventaja tiene que sea reducida? Una de las grandes ventajas del ser reducido es que, por ejemplo, uno lo puede poner a estrés, lo puede poner a mucho estrés, porque al ser más pequeño le puedo hacer muchas pruebas y sacarlo mucho más seguro a ese núcleo. Entonces, esa es una de las grandes ventajas que tiene el hecho de que sea un núcleo más pequeño, ¿sí? Antes era un kernel y era un kernel grande. Hoy, por eso le llamamos microkernel o micronúcleo, ¿sí? Porque es más reducido lo que tenemos. ¿Qué es lo que incluye? Espacio de direcciones de memoria, ¿sí? Que es donde va a estar toda la información y todo lo que se necesite, donde van a estar los procesos y demás. También vamos a tener espacio de direcciones que van a hacer referencia a los procesos, pero van a estar en memoria, ¿sí? Entonces, comunicación entre los distintos procesos que vamos a tener, ya vamos a charlar un poquito cuando veamos multiprocesamiento simétrico, vamos a comentar un poquito sobre esto, y la planificación básica. Obviamente que si yo tengo un monoprocesador, un solo procesador, y tengo 10 procesos que se quieren ejecutar, o 10 procesos que quieren entrar al estado de ejecución, y obviamente los 10 a la vez no pueden entrar. Entonces, el sistema operativo, a través del kernel, es el que va a tener que hacer esa planificación, y va a tener que decir, a vos te toca primero, a vos segundo, a vos tercero, tendrá que hacer una planificación basada en algún criterio y en alguna prioridad, ¿sí? Ya veremos y estudiaremos algoritmos que sirven para esto, ¿no? Para los criterios y definir cuál es la prioridad de a quién le tocaría ser ejecutado en la siguiente instancia, ¿no? Como planificación. El sistema operativo también proporciona lo que se denominan servidores, que son procesos, ¿sí? Lo que van a funcionar como servidores, y que se ejecutan en modo usuario, y el microkernel los trata como cualquier aplicación. O sea, en realidad vamos a tener muchos servicios, ¿sí? Que van a estar en el modo usuario, pero para el kernel son una aplicación más, no importa de quién viene, si es del usuario o del kernel. Acá empezamos a separar algo. Hay cosas que se van a ejecutar a nivel de usuario y otras que se van a ejecutar a nivel de kernel. O sea que acá hay una separación. En el núcleo, el único que puede ejecutar cosas en el núcleo es el sistema operativo. O sea, el sistema operativo es el único que tiene acceso a poder ejecutar cosas allí, a poder resolver cosas en el kernel, en este reducido instrucciones que vamos a tener en el kernel. En el modo usuario se ejecutan todas las aplicaciones, pero esas aplicaciones, cuando requieran algo, como por ejemplo, un programa de ustedes, cuando le ponen a abrir un archivo, le pide permiso al kernel y es el kernel el que va a buscar el archivo, pero no es la aplicación a modo usuario la que busca el archivo, sino es el kernel el encargado de buscar el archivo. El kernel va, lo busca, lo trae, cuando lo trae, lo pone en memoria y le dice a la aplicación, le dice, toma, acá tenés la dirección donde te dejé el archivo. Entonces, nunca es el usuario el que manipula el archivo en el hardware, sino que es el kernel, ¿sí? Entonces, de esa forma tenemos mucha protección. Esa es una de las ventajas grandes que tenemos acá. Bueno, el micronúcleo, perdón, simplifica la implementación y brinda flexibilidad porque justamente permite que uno haga cualquier tipo de aplicación y uno tiene que saber cómo comunicarnos con ese kernel y va a tratar de una manera igualitaria a lo que sea local o remoto. Por ejemplo, yo podría tener en mi computador instalado un servidor web y puedo accederlo desde el navegador. Agarro un Chrome, un Internet Explorer o un Edge o un Firefox o el que tengan dando vuelta, desde la misma máquina que ustedes tienen en el servidor, ponen la dirección de esa máquina y van a obtener la página web que está en el servidor en la misma computadora. Ahora, yo podría agarrar, como eso es un servidor web, podría agarrar mi celular y conectarme al servidor web de mi máquina. Y eso ya es algo remoto. Bueno, el trato que le da a ese dispositivo remoto que se está queriendo conectar o al navegador local es el mismo, es igual. Esa es la flexibilidad que nos permite justamente esto. Yo me puedo focalizar en que si me funciona en mi equipo, y bueno, va a funcionar desde el otro lado. Obviamente,
que cuando es remoto tengo otras cosas que tener en cuenta, por ejemplo la red, si hay un firewall que me bloquee las cosas, un montón de cosas que escapan al sistema operativo, pero a nivel de sistema operativo es lo mismo. Él atiende de la misma manera al proceso remoto que al proceso local. Bien, los servicios se pueden dividir en procesos clientes y procesos servidores, eso es lo que vamos a plantear. Normalmente vamos a tener, por ejemplo, un servidor web que tiene un pedazo de cliente y un pedazo de servidor. ¿Por qué? Porque el servidor web por sí solo como servidor no tiene ningún sentido. Entonces, ¿qué requiere? Requiere del navegador, que es la parte cliente, que es el que se va a conectar. Entonces, ¿qué tengo? Un pedazo servidor y un pedazo cliente. Alguien que manda una petición, cuando ustedes ponen una URL, ¿sí? www.google.com, presionan Enter, y ahí, ¿qué pasa? Viaja una petición hacia el servidor. ¿Y el servidor qué hace? Responde, ¿sí? Responde con la página que ustedes le están pidiendo. Entonces, yo ahí tengo un GET y un PUT, tengo distintos tipos de herramientas y de peticiones o comandos que se van a ejecutar, que van a ir y venir trayéndome la información que yo estoy pidiendo en estos momentos, ¿sí? Bueno, ahí tengo justamente, por ejemplo, ahí yo hablé de lenguajes como HTML, como los comandos de HTTP para poder acceder a una página y demás. Pero bueno, eso lo hago como algo muy genérico y no estamos estudiando ni HTML ni HTTP. Simplemente que tenemos aplicaciones que son cliente-servidor. Por ejemplo, su celular tiene acceso a los archivos que tienen en Drive, ¿sí? A los que tienen guardado en la nube. Entonces, ¿qué tienen? Una aplicación cliente que la tienen en el celu. Y hay una aplicación servidor que está en el servidor donde están guardados los archivos. Entonces está dividido ese proceso en dos partes, en cliente-servidor, ¿sí? Como les dije recién, si me cortan internet, me quedé con el pedazo cliente en mi celular y no voy a poder acceder al servidor porque no tengo el canal de comunicación, ¿sí? Eso es lo que tiene cuando se trabaja en cliente-servidor, que en el medio está el medio de comunicación necesario para establecer la conectividad. Si eso no funciona, el cliente-servidor no anda tampoco, porque me quedé con un pedazo, ya sea el cliente o el servidor, y no hay ni petición ni respuesta. A eso hacemos referencia acá. Eso es en sí la arquitectura del micronúcleo, ¿sí? El micronúcleo realmente ha traído muy buenas soluciones, ha traído muy buenas respuestas, principalmente porque al ser reducido y más pequeño permite que uno trabaje en todo el resto, ¿sí? En todo el resto, y con el mínimo de conocimiento sobre la comunicación hacia el kernel, yo puedo crear la aplicación que se me ocurra. Por eso hoy podemos crear en cualquier lenguaje, y muchos lenguajes ya permiten pasar de una compu a la otra, de un hardware al otro, por este nivel de abstracción que se va logrando, ¿sí? Microsoft y Linux, por ejemplo, ellos tienen o utilizan microkernels, pero de distinta manera. Linux lo utiliza en lo que se denomina un microkernel puro, es totalmente un microkernel chico, y ni se lo toca prácticamente eso. Sin embargo, tengo los códigos para modificarlo porque es un lenguaje, un sistema operativo libre. Y en el caso de Microsoft es un microkernel modificado, no es un microkernel puro, sino que tiene algunas modificaciones realizadas, donde es más modular, ¿sí? Lo que tiene. Y bueno, ahí sí no podemos tocar nada porque es propietario, es un sistema operativo propietario. Pero bueno, son dos sistemas operativos que hago referencia a los dos más usados. Hay un montón de otros más, como el caso de Android, que no es, todos me dicen es Linux, no es un Linux, es un derivado de Linux, está basado en él y tiene todas modificaciones hechas, ¿sí? Está todo modificado, ¿no? Entonces, y es propietario también, el Android, Mac OS y bueno, y iOS y otros sistemas, hay muchos sistemas operativos, pero nos focalizamos en los dos más populares y que más distribuidos están. A pesar de que Android viene ganando mucho mercado, pero en cuanto a análisis, es lo mismo que hacer el análisis sobre el Linux, ¿sí? En este caso. Bien, los multihilos, que es otra de las grandes características que vamos a tener y que va a estar asociada a una característica fundamental con relación a los procesadores muchas veces, son esta posibilidad de que cuando yo ejecute un proceso, o sea, cuando ejecute un programa y se convierte en un proceso, se puede llegar a dividir en procesos más pequeños, ¿sí? En procesos más pequeños. Estos procesos más pequeños son los que se van a denominar hilos y que van a tener la posibilidad de, dependiendo del hardware que tengamos implementado y con el que contemos, vamos a tener la posibilidad de que se
produzca el procesamiento en paralelo. El procesamiento en paralelo es algo sumamente valioso. Lo llevo a una analogía. Si vamos a un supermercado y tenemos 10 personas que quieren pagar, no es lo mismo tener un cajero a tener 10 cajeros, ¿sí? O sea, tener 10 cajas abiertas. Entonces, al tener 10 cajas abiertas y tengo 10 clientes, voy a poder atender uno por cada vez. Y es muy probable que todos terminen al mismo tiempo. Ahora, si tengo un solo cajero y tengo 10 personas con sus compras esperando, obviamente que el último, el tiempo de espera que tiene es muchísimo con respecto al primero, al segundo y a cada uno de los otros. Entonces, hay una variación muy grande. Acá hablamos de lo mismo. Si yo al proceso puedo llegar a crear en su ejecución, crear hilos, crear esos procesos hijos, lo voy a poder distribuir siempre y cuando tenga el acompañamiento del hardware. ¿A qué me refiero? A que tengo muchos procesadores. Si tengo esa posibilidad, y voy a poder estar trabajando en paralelo. Bueno, el multihilo es la parte de la programación. Ya estamos hablando de la parte de que el sistema operativo lo soporte, que los lenguajes lo soporten, el hardware también lo tiene que soportar, o sea, todo tiene que soportar los multihilos. En los sistemas operativos modernos, yo diría que no hay quien no soporte los hilos, ¿sí? Entonces, acá hay dos conceptos que hay que diferenciar. Uno es el programa y el otro es el proceso. Cuando hacemos referencia a programa, estamos haciendo referencia a el conjunto de esas instrucciones que uno coloca en un programa. Cuando ustedes desarrollaron en AED, por ejemplo, hacían programas, ¿sí? Y hacían una secuencia lógica con un objetivo que tenía, no sé, contabilizar la cantidad de letras que tiene una palabra o la cantidad de consonantes, o sumar cuando pongo tantos números y cuando pongo el número 0 es el fin de la instrucción y eso quiere decir que tiene que hacer la suma y mostrarla por pantalla. Bueno, eso es un programa. Ese programa lo que tiene es que es algo estático, porque ustedes generan código ahí, nada más. Pero ¿cuándo entra en ejecución? Cuando se convierte en proceso. O sea, ¿y cuándo se convierte en proceso? Cuando ese programa entra en ejecución. Por ejemplo, cuando ustedes presionaban F5, que se compilaba y se cargaba ese proceso, ¿sí? Se cargaba ese programa y se convertía en proceso. ¿Por qué se llama que se convierte en proceso? Porque la diferencia entre un programa y un proceso es lo siguiente. El programa es código, escrito en un archivo, y lo tenés ahí en el disco, almacenado. Pero cuando vos lo ejecutás, el sistema operativo tiene que darle memoria, porque necesita espacio de memoria para las variables, para el proceso en sí, un montón de... Tiene que darle la posibilidad, a lo mejor, tiene que darle tiempo de procesamiento. O sea, le tiene que dar en algún momento para que se ejecute. O sea, tiene que entrar el procesador y que se pueda ejecutar. Tiene que darle a lo mejor la posibilidad para abrir un archivo. Entonces, ya tiene que, o sea, tiene que manejar recursos. Tenemos que brindarle recursos. Entonces, el proceso es un programa que está en ejecución, que va a tener estados. ¿Por qué va a tener estados? Porque en un momento ese programa, que se convirtió en un proceso, se está ejecutando. Por ejemplo, está esperando que ustedes ingresen un número por teclado. Entonces ingresa el número por teclado. Pero va a pasar que en algún momento que se está ejecutando, ese proceso no se puede seguir ejecutando, porque se le acabó el tiempo. Porque tenemos un tiempo, no es indefinido, porque si no un proceso entra a ejecutarse y se come todo el procesador. Y por lo tanto, la máquina deja de funcionar, solamente funciona para un proceso. En cambio, en este caso, tenemos muchos procesos, entonces el proceso entra en ejecución. ¿Qué pasa? Se le acabó el tiempo. Como se le acabó el tiempo, el proceso no terminó, pero se le acabó el tiempo. Entonces al proceso se lo saca de ejecución y se lo pone en otro estado. Pero sigue siendo proceso, no deja de ser proceso por no estarse ejecutando. Está en un estado de no ejecución en ese momento. Está esperando a que le toque el turno. Cuando le toque el turno, entra de vuelta y continúa con la ejecución. Esto, hay miles de instrucciones por milisegundos. O sea, estamos hablando de que esto sucede en tiempos que para nosotros en un segundo aparecen a lo mejor millones de instrucciones, ¿sí? Entonces no sabemos cuántas veces se estuvo entrando en ejecución ese proceso en sí. Pero ese proceso va y viene, por eso necesita un estado. Vamos a ver que los procesos van a ir cambiando de estado, ¿sí? En el tiempo, van a ir pasando de un estado al otro, van a ir, volver, y en algún momento terminan y finalizan y desaparece el proceso, ¿sí? Y recursos asociados, por lo que les dije antes, va a tener que tener memoria, va a tener que tener acceso a dispositivos de entrada-salida, va a tener que tener la posibilidad de comunicarse con otros procesos, bueno, todo eso son recursos.
es esta necesidad de poder comunicarse, conectarse con otros dispositivos, con otras cosas, ¿sí? Entonces tenemos el programa como algo estático y el proceso como algo que es activo, algo dinámico, es lo que toma vida, ¿sí? Es ese programa con vida. Entonces, esas líneas que ustedes hicieron entran en ejecución cuando ustedes le hacen el doble clic, cuando ustedes le ponen F5, o cuando le pongan ahora en Linux un shell SH y le pongan el script, el nombre del script, y ese código va a entrar en ejecución y va a crearse un proceso, ¿sí? Y el proceso ya tiene una vida que es lo que en realidad manipula el sistema operativo. El sistema operativo ya va a controlar a ese proceso, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia que hay entre programa y proceso. Y estas gráficas hacen relación a eso. El programa es lo que tienen escrito, un proceso monohilo es un solo hilo, ¿sí? Tenemos un proceso que tiene un solo hilo, o uno que tiene muchos hilos. Esto va a dar resultado cuando esté acompañado por el hardware que tenga justamente la capacidad de poder ejecutar muchos hilos. Por ejemplo, multiprocesadores, ¿sí? La técnica que se utiliza para los multihilos está relacionada a que yo puedo tener un proceso que va a tener uno o más hilos, ¿sí? Y la idea es que el proceso que se ejecuta se pueda dividir en muchos hilos concurrentes, que se van a ejecutar en forma concurrente. O sea, un proceso padre que ejecuta varios hilos. Yo podría decir, por ejemplo, que voy a poner algo muy básico, ¿no? Como un hilo, tengo que calcular x más 2, pero x es igual a la raíz cuadrada de 8. Entonces, en un hilo se va a ir a parar x más 2. Pero ¿qué pasa? Para poder calcular ese hilo, que está en un procesador ejecutándose, requiero esperar a que se ejecute la raíz cuadrada que está ejecutándose, de 8, que está ejecutándose en otro procesador. Entonces yo ahí tengo dividido en dos hilos. Hay un hilo que está esperando al otro hilo. Eso puede ser cuando es algo secuencial, pero podría hacer cosas que sean a la par, que se esté ejecutando en un hilo una cosa y en otro hilo otra, ¿sí? Y no necesariamente que tengan una necesidad de comunicarse entre esos hilos, sino que sean cosas independientes. Ir abriendo, por ejemplo, uno pedirle abrir un archivo, mientras otro le pido otra cosa. Eso se puede trabajar en forma independiente cuando tengo multiprocesadores. Entonces, el hilo es un contexto de ejecución que se planifica de manera independiente. ¿Por qué? Porque justamente yo voy a tener, cuando tenga muchos procesadores, voy a tener la capacidad de que para cada procesador, ese hilo va a ser tratado como si fuese un proceso independiente del resto. Eso es lo que va a pasar. Ahora, si ese hilo se tiene que comunicar con otro hilo, bueno, tendrá que haber comunicación o algo que me permita comunicar entre esos hilos. Bueno, dentro de las unidades vamos a ver todo esto, vamos a explayarnos en esto, ¿sí? Porque recuerden que esto es introductorio lo que estamos viendo. Después, un hilo se puede ejecutar en forma secuencial, es interrumpible, en cualquier momento puedo pararlo, ¿sí? Para darle el turno a otro hilo. Esto, por ejemplo, si yo en vez de tener muchos procesadores tengo un solo procesador, la pregunta es, ¿y puedo usar muchos hilos cuando tengo un solo procesador? Sí, también lo puedo hacer, pero vamos a ver que ahí va a tener un hilo, va a tener un turno, porque hay un solo procesador. Sin embargo, vamos a tener un hilo y cuando ese hilo ceda al siguiente, se va a ejecutar el siguiente hilo, pero vamos a ver que esto es mucho más rápido que si yo tuviese procesos separados. O sea, el tener un proceso que está separado en hilos, separado en procesos más pequeños, va a ser más rápido que cuando yo tengo procesos todos separados, ¿sí? Porque los procesos separados consumen mucho. Una ventaja que van a tener los hilos con respecto al proceso padre, el proceso padre que dispara estos hilos, es que los procesos hijos van a hacer uso de los recursos que el padre tiene, la memoria y todo eso. Entonces, los procesos hijos van a tener sus propios recursos, pero hay muchos recursos que los procesos hijos no los van a generar ni los van a pedir porque los van a usar del padre. Y ahí se gana tiempo. Cuando uno no está gestionando recursos, se gana mucho tiempo, ¿sí? Entonces, vamos a ver que ahí ganamos mucho en velocidad. Y el proceso lo podemos ver de la siguiente manera, como un conjunto de uno o más hilos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que cada vez que ejecutamos un programa, se crea un proceso que al menos tiene un hilo. Al menos tiene un hilo, ¿sí? Esa es la forma en que se trata, para que esto sea genérico. O puede tener más de un hilo, dependiendo. Obviamente que esto tiene que estar acompañado, como dije anteriormente, del hardware que lo soporte, del sistema operativo, obviamente, porque estamos viendo que el sistema operativo tiene que tener esta característica, que la de la mayoría de los sistemas operativos actuales lo tiene, pero también del lenguaje de programación. El lenguaje de programación también tiene que soportar esto, y en algunos casos
voy a tener que programar, o sea, tengo que indicarle que yo quiero crear los hilos, ¿sí? Si yo no le indico, entonces no se va a dar esta situación. Por lo tanto, es un acompañamiento. Ahora, ¿tengo que programar siempre en hilos? No. Hay para cosas particulares que hay que programar en hilos. Normalmente nosotros hacemos programas en sistemas de información que son muy transaccionales, y no necesariamente transaccionales significa que nos comunicamos mucho con las bases de datos y traemos datos de la base de datos y los exponemos o los tratamos como ser, le decimos a la base de datos, mandame todos los nombres, apellidos y DNI de los estudiantes del 2K4. Entonces viaja una petición hacia el servidor de base de datos, de ahí trae toda la información y me muestra todos los nombres, apellidos y DNI del 2K4, ¿sí? Eso es transaccional. Bueno, muchas de estas cosas no son necesarias hacerlas con paralelismo en procesamiento, pero hay cosas que sí me sirven para procesar en paralelo. Por ejemplo, ¿sí? A ver, ¿qué hay hoy que es muy actual y que todo el mundo está metido en eso porque quiere ganar mucha plata? A ver, así lo tiro muy, muy genérico, a ver quién se da cuenta de qué estoy hablando. Muy bien, las blockchain, exactamente. Las blockchain. En este caso, bueno, ustedes plantearon Bitcoin, pero está el Bitcoin, está el Ethereum, o sea, están las monedas digitales, ¿no? Está el Ethereum, está, no sé, el Ripple, o el BTC, o el Binance, o qué sé yo, hay miles de monedas hoy. ¿Por qué? Porque, bueno, están rompiendo el esquema de lo más común, ¿sí? El Dogecoin, exactamente. Están rompiendo eso. Por lo tanto, estas monedas necesitan lo que se llama el minado, ¿sí? Y el minado lo que hace es trabajar, ¿qué te dicen para poder minar? Mira, para poder minar necesitas una computadora o 15 computadoras con un montón, todas con placa de video y con mucho procesador, porque trabajan con procesamiento, ¿sí? Trabajan con procesamiento. En realidad, lo que utilizan es las placas de interfaces gráficas, las placas gráficas, conjuntamente con los procesadores para atacar, ¿sí?, al proceso, porque es mucho proceso. Entonces, como es mucho proceso matemático lo que se requiere hacer, porque es totalmente matemática lo que se lleva ahí, para encontrar números justamente que encuentran algo que es un eslabón para la blockchain, un eslabón para la cadena, ¿sí? Y con eso vamos encontrando y vamos minando y vamos encontrando, y bueno, con eso les pagan y toda la historia esa, ¿no? Pero bueno, ahí tengo paralelismo, ahí me sirve mucho el que eso funcione con multihilo. Y funcionan con multihilo, así, trabaja de esa manera, justamente para tener mayor procesamiento y poder lograrlo más rápido. Por eso es que muchos lo hacen en forma remota. ¿Y cómo lo hacen en forma remota? Y atacábamos a un comercio que está distribuido en todo el mundo y hacíamos que los clientes que se conectaban ahí les bajábamos una aplicación, y en esa aplicación, por ejemplo, se ejecuta este minadito, y bueno, estás poniendo sin querer tu computadora a minar para mí, ¿sí? Entonces, bueno, esto era muy común, y bueno, por eso se intentan atacar muchas veces a las máquinas para esto, para lograr que todas las computadoras que se pueda del mundo me puedan ayudar a encontrar el minado. ¿Y por qué? Porque me ofrecen, no sé, un 0,0001 Bitcoin, o obviamente hoy encontrar un Bitcoin es casi imposible, pero si encontrar un Bitcoin hoy sale 9 millones de pesos, o sea, estamos hablando de mucha plata, ¿sí? Lo llevé a peso para que lo tengamos en referencia nosotros, ¿sí? Entonces, si encontrás minar, lo que pasa es que, bueno, hoy está difícil de minar un Bitcoin, pero poder minar a lo mejor los Ethereum, que esos no son interminables, digamos, o alguna otra moneda, ¿no? Y vas encontrando y te van pagando por ello. Por lo tanto, vas entrando a un sistema comercial comercial, financiero y todo, donde vas obteniendo ganancias por ese lado. Y hoy en día eso ha dado cabida a que entren gente joven, porque antes para entrar al sistema bancario era muy complejo y demás. Bueno, hoy esto está explotando. Obviamente que en este momento en el mundo se está analizando todo esto por una cuestión ¿cómo se llama?, de regulación, ¿no? Porque hoy cualquiera pone un par de máquinas, saca moneda y se hizo millonario, ¿sí?, en un ratito, ¿sí? Lo único que hizo fue poner unas computadoras a trabajar, no hizo nada, nada más que eso, todo lo que hace. Bueno, esto simplemente como un comentario aparte, pero está asociado a los hilos, ¿sí?, justamente. Porque tenemos eso, y tenemos muchos procesadores, como lo que vamos a ver ahora. Tenemos mucho multiprocesamiento simétrico, tenemos esta posibilidad, ¿sí? Tenemos esta posibilidad de tener muchos procesadores trabajando a la vez en conjunto. En el caso de una máquina podemos tener tranquilamente muchos procesadores, pero el multiprocesamiento simétrico en los sistemas operativos hay que tener en cuenta que tenemos muchos procesadores, pero estamos compartiendo recursos como, por ejemplo, la memoria, ¿sí?
la memoria y los dispositivos de entrada-salida. Pero la memoria la estamos compartiendo y por lo tanto es una única memoria para todos esos procesadores. Entonces, acá que tengo, yo me compro una computadora y esa computadora tiene para un solo procesador. Tengo un solo procesador. Pero, ¿qué posibilidad tengo? Comprarme una computadora que tenga slot para poner 5 procesadores, ¿sí? Entonces, una de las características que nosotros habíamos planteado era la evolución de los sistemas operativos, ¿sí? Esto de poder evolucionar el sistema operativo, pero también eso tiene que venir acompañado de la evolución del hardware. Hay muchas veces que el sistema operativo obliga al hardware y hay veces que el hardware obliga al sistema operativo a evolucionar, ¿no? O sea, es como que es una pelea constante. Por eso cada 6 meses tu máquina se va desactualizando, ¿sí? En muchas cosas se te va desactualizando porque el hardware crece y cuando se da un punto de inflexión donde se genera una nueva arquitectura, un hardware totalmente modificado, eso rompe muchísimo el esquema de tu equipo. Por ejemplo, si yo tengo una máquina y digo, bueno, mira, voy a comprar una computadora que tenga un solo procesador, pero quiero tener la posibilidad de que crezca. Está bien, que crezca. Pero no es que crezca de acá a 10 años. Yo doy la posibilidad de ponerle un procesador, analizo cómo me funciona y tengo la posibilidad de escalar hasta 4 procesadores más. Pero no puedo esperar 3 años para escalar. ¿Por qué? Porque sí puedo poner procesadores, pero vamos a ver que una característica es que los procesadores ejecutan el mismo núcleo, todos deben ejecutar el mismo núcleo, por tanto todos tienen que tener las mismas instrucciones, tienen que ser a nivel de hardware, los mismos hardware. No puedo tener un Intel y un AMD combinado. Y no puedo tener un i5 y un i7. Y dentro del i5 no puedo tener el que se me ocurra. Tengo que tener los i5 en forma del mismo modelo, podemos hacer referencia, ¿no? Al mismo modelo. ¿A qué me refiero con esto? Si es un i5 generación 1, y tendrán que ser del mismo modelo de la generación 1. Hoy estamos en la generación 10, ¿no? De los i5, i7 y demás. O i9, lo que sea, ¿no? Entonces tenemos esas generaciones, por lo tanto tengo que respetar eso, porque si no, no va a funcionar. ¿Qué pasa? Si yo compré hoy un procesador i5 generación 10, de acá a 3 años no va a estar la generación 10, capaz que ya no exista más el i5. Entonces no voy a poder escalar en mi máquina. Entonces uno piensa, cuando necesita mucho procesador, cuando necesita mucho procesamiento, en comprar un equipo que tenga la posibilidad de escalar, pero en un lapso corto, donde yo tengo que poner a prueba para poder crecer. Si no, ya entro en un juego diferente que es el de los servidores, donde en los servidores sí tengo una capacidad de donde el proveedor, de algún modo, te asegura una continuidad durante tanto tiempo. Tampoco es que es eterno, ¿no? O sea, te asegura una continuidad durante tanto tiempo. Y si no, cae en un mercado más negro, donde tenés que ir a comprar piezas que vende alguien que ya no la usa más, ¿sí? Y eso complejiza mucho. Entonces, yo puedo tener máquinas con muchos procesadores, yo puedo tener esa posibilidad, y tengo la capacidad de poder ejecutar cosas en muchos procesadores. ¿Gracias a qué? Por ejemplo, a los multihilos, ¿sí? También puedo ejecutar procesos en forma independiente, el proceso en el procesador 1, otro proceso en el procesador 2 y así. Pero también puedo ejecutar un proceso que se divide en muchos hilos y estoy ejecutando el mismo proceso pero en muchos procesadores. Entonces, es un proceso que se está ejecutando en paralelo, ¿sí? En paralelo. Y obviamente eso me da mucha más flexibilidad y mucha más velocidad, ¿no? En el tiempo de respuesta, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué características tiene este multiprocesamiento? El procesador comparte la misma memoria y el dispositivo de entrada-salida. O sea, tenemos la misma memoria. O sea, no es que yo puedo tener un pedazo de memoria para cada procesador. No, todos usan la misma porción. Los procesadores están interconectados, obviamente, por un base de datos, algo que permita la comunicación entre ellos, porque en muchos casos voy a necesitar comunicación, por ejemplo, de un procesador con otro, porque un hilo le pide algo al otro, ¿sí? Entonces tiene que haber algún tipo de comunicación, y todos los procesadores deben de poder ejecutar las mismas funciones. Esa es una característica fundamental para que cualquier cosa se pueda ejecutar en cualquier lado, ¿sí? Bueno, si esto empieza a variar, ya caemos en que entramos luego de sistemas operativos más bien distribuidos, ¿sí? Porque ya empiezo a tirarle algo a una máquina y algo a otra máquina diferente. Entonces ya trabajo con redes, se complejiza mucho más, ¿sí? Pero el multiprocesamiento simétrico dio mucho nacimiento a muchas características, como fundamentalmente toda la parte de tener un proceso dividido en muchos hilos. Eso es buenísimo, ¿sí?
porque me permite mucha más velocidad y otras características, como por ejemplo, las ventajas de tener muchos procesadores frente a uno solo es el rendimiento, porque si trabajo en paralelo es mucho mayor el rendimiento que si lo tengo en forma secuencial a todos los procesos, haciendo la cola para que a cada uno le toque, ¿sí? Como hice la analogía con la de un supermercado, ¿sí? La disponibilidad, esto siempre que el hardware lo soporte, ¿no? El hecho de que un procesador deje de funcionar no debería afectar a que el equipo deje de andar. Esto no tiene que pasar. Por ejemplo, lo que le pasó los otros días a WhatsApp es, digamos, es incorregible eso. Digamos, no debería haber pasado nunca algo así para ellos, porque eso rompe la imagen del negocio, porque ahí vos decís, oh, pero yo confío en este sistema para mi empresa, no lo veamos desde el punto de vista nuestro, sino quien usa esa herramienta como algo empresarial, ¿sí? Para el negocio, y si no me das disponibilidad, yo lo necesito 24 horas los 365 días del año. Si se me va a caer así sean 10 segundos, yo voy a tener problemas con mi cliente. Y yo le estoy brindando un servicio a mi cliente a través de esa herramienta. A usted le va a pasar lo mismo con sus sistemas de información. Van a tener que asegurar con su sistema de información la disponibilidad. Usted imagínense que no haya disponibilidad, ¿qué esto hubiese ocurrido en un avión? El avión es un montón de sistemas de información, un montón de sistema operativo. Si eso ocurre en un avión, estamos en el horno, ¿sí? Se viene abajo el avión. Son cosas que no pueden ocurrir, ¿sí? Hoy en día no. La disponibilidad es uno de los aspectos fundamentales que tenemos que solicitar a nuestros clientes. No puede pasar esto de que vos vas y te dicen el sistema está caído. No puede estar el sistema caído. El sistema no se tiene que caer hoy en día, ¿está bien? Obviamente, es un costo. Bueno, hay que asumirlo el costo, porque es lo que me pide el mercado hoy. El mercado me pide esto, ¿no? Pero para el negocio es mucho más usado Telegram o no. Bueno, no sé, Lautaro, ahí te diría que depende. Yo te diría que no, el comercio chico usa, en su mayoría usan todo lo que es WhatsApp. Acá en Argentina Telegram no lo usa nadie, esa es la verdad. O sea, somos pocos los que usamos Telegram. En otros países es mucho más popular, Telegram o Signal, ¿sí? Que es otro de los también populares. Pero en nuestro país es WhatsApp. Acá yo diría que el 90% usa WhatsApp, ¿sí? Y es muy poco los que van a migrar, porque no es fácil migrar de una cosa a la otra. ¿O acaso si yo te digo, deja de usar Windows y empieza a usar Linux? Va a ver que a los 15 días volvés a Windows, porque estás acostumbrado. Y en esto pasa lo mismo. Con WhatsApp la gente no se va a ir porque le dijeron de que sus datos van a ser compartidos. Y que se los compartan, ¿qué le vamos a hacer? No le va a quedar otra, ¿sí? Porque no hay otra manera de hacerlo, ¿sí? Si el producto no es popular y no lo usa todo el mundo, está en el horno. Digamos, yo tengo mucha gente conocida que se pasó a Telegram y se volvió a WhatsApp. ¿Por qué? Porque los grupos en los que estaba, nadie se movió. Entonces, tenés que volver, ¿sí? Entonces, esos grupos de trabajo, no te queda otra, sino quedas excluido, ¿sí? Para algunas cosas sí se utilizan mucho. Pero bueno, sí, se pueden usar ambos. Bueno, el crecimiento incremental es otra de las características y de las ventajas grandes que tiene justamente el multiprocesamiento simétrico, el SMP, que es añadir procesadores adicionales. Lo que yo decía antes, tengo un procesador y puedo ir agregando más procesadores, ¿sí? Eso es un crecimiento incremental, voy escalando en esto, ¿no? Esa es una de las ventajas, ¿sí? Y la escalabilidad. La escalabilidad es una variedad de productos basada en el número de procesadores, que es lo que estamos diciendo. Y que hoy tengo 4, pero mañana puedo tener 10. Porque si tengo hardware que lo soporte, y bueno, puedo tener 10, ¿sí? Entonces puedo escalar a un nivel que por ahí puede ser, no diré infinito, en algunos casos casi que es infinito, pero el límite a lo mejor es la existencia de máquinas en el mundo, ¿sí? Ese podrá ser a lo mejor el límite, ¿sí? La cantidad de máquinas que existen en el mundo. Pero es tanta que, bueno, prácticamente es una tendencia a eso, ¿no? Que no puedes contabilizarlo. Bueno, este sistema operativo debe soportar el paralelismo en un sistema de multiprocesamiento simétrico, ¿no? Requiero eso. Si puedo volver a la filmina anterior, me pide Ignacio. Bueno, ahí volví, Ignacio. No sé, ¿hay alguna pregunta ahí? La filmina de múltiples procesadores, ¿esa? ¿Me están haciendo referencia? No sé si es acá. Que me pidieron que vuelva. Sí, sí. Bueno, ¿qué pregunta hay ahí? Estas filminas las tienen en la UV, ¿no? O sea, ustedes me pueden ir siguiendo con la filmina porque yo ya se la dejé subida ahí, ¿eh? La tienen como un PDF, ahí pueden ver todo. Bueno, listo, sigo. Bien, bueno, continúo.
Esto lo tienen, recuerden, lo tienen subido, ¿no? Lo tienen en la web también. O sea, la filmina, están todas. Bien. Bueno, queda claro lo del multiprocesamiento sin tener muchos procesadores y tener esta ventaja de poder escalar, de poder tener cada vez más procesadores, de poder dividir justamente los procesos en muchos de ellos, y me da esta capacidad de rendimiento y la disponibilidad, que eso sería fundamental. Hoy en día la disponibilidad es algo casi que el proveedor tiene que pagar si falla en la disponibilidad. O sea, hay contratos que se denominan los SLA, que uno negocia y, por ejemplo, un proveedor de Internet. Me das Internet, pero si se cae durante más de 10 minutos, el proveedor de Internet te tiene que pagar a vos. ¿Por qué? Porque a vos te afecta esos 10 minutos y vos perdés dinero porque perdés imagen, porque perdés conectividad, porque perdés posibilidad de que tus clientes hagan un negocio con vos. ¿No? A eso hace referencia, ¿sí? Bien. Otra característica no menor es el sistema operativo en forma distribuida. Acá ya hablamos de la posibilidad de, por ejemplo, muchas máquinas interconectadas en una red, ¿sí? Y tenemos hoy en día, no se consigue una máquina que no esté en red, por lo tanto permite que los usuarios puedan acceder en forma remota a distintos recursos del sistema operativo, como si lo estuviesen accediendo en forma local, prácticamente como si estuviesen en la máquina. Por ejemplo, bueno, para quienes tuvieron la oportunidad de estar en el laboratorio de sistemas, ¿sí? Lo que sucedió es lo siguiente. Arnet, ¿se te cayó en internet? Lástima, maestro, son 3.000 pesos. Bueno, sí. Lamentablemente es así para los usuarios finales, pero para las empresas no es así. Ustedes cuando quieren, haciendo referencia a lo que pone Emiliano, que calculo que es más que una pregunta a mí, que entiendo que es como si fuese una conversación que con Arnet, y bueno, que te contestan eso. Lástima, son 3.000 pesos, lo tenés que pagar igual. Exacto. En las empresas no sucede así. En las empresas vos haces un contrato, que es un SLA, así se denomina, y ese contrato especifica lo que yo como usuario debo cumplir, lo que vos como proveedor tenés que cumplir, y cuáles son los castigos para mí como usuario y para vos como proveedor en caso de que no funcione el servicio. Y ahí se cumple sí o sí, porque si no entras en cuestiones legales, de ahí cambia la cosa. Acá nosotros, si tenemos un problema así, tenemos que recurrir defensa del consumidor o la defensa del pueblo, dependiendo de alguno de esos, y de ahí entrar a ver si lográs que te embolilla, que bueno, probablemente sí, después de mucho tiempo, ¿sí? Pero en las empresas, no. En las empresas esto está mucho más ajustado, ¿sí? Para las empresas grandes, ¿no? Que utilizan o que requieren sí o sí de ese servicio. En nuestro caso no es que no lo requerimos, no es que no lo requerimos igual que una empresa, pero bueno, pasan estas cosas. Bien, un ejemplo de poder acceder a recursos remotos sería como el espacio que se provee. Exactamente, así es el Google Drive. Yo no llegué a ese ejemplo, pero iba a ponerlo también como ejemplo. Por ejemplo, ustedes tienen su celular que tienen el Drive cargado en el celular. Entonces, ustedes desde ahí pueden acceder como si estuviesen accediendo en forma local en su aparato al archivo, pero en realidad ese archivo no lo tienen en el celular. Ese archivo lo tienen en un servidor, vaya a saber en qué país del mundo, grabado en un disco, y vaya a saber qué disco, si es rotacional, si es un pendrive, no sabemos en dónde está grabado, pero está grabado en alguna parte del mundo, ¿sí? Entonces, yo puedo acceder. Ahí entra en juego aquello que planteamos al principio de cuando hablábamos del micronúcleo, microkernel, de este modelo cliente-servidor. ¿Qué pasa? Porque ustedes tienen el cliente, pero si no tengo la conexión hacia el servidor, a ese archivo no lo puedo acceder. Entonces, vean cómo entra en juego ya la conectividad en ese caso, y si la conectividad me falla, no tengo acceso a ese recurso remoto. Sin embargo, desde el punto de vista del usuario, yo estoy viendo esos archivos en Google Drive como si fuesen un archivo que lo tengo en el celular. Bueno, en el laboratorio de sistemas, por ejemplo, cuando ustedes carguen las máquinas, ya sea en Windows o en Linux, porque las computadoras todas tienen Windows o Linux, dependiendo de lo que ustedes necesiten para la materia, cuando acceden, se les carga, por ejemplo, en el explorador de Windows o en el administrador de carpetas de Linux, si lo ven de forma visual, van a encontrar una unidad que se llama M. La unidad M, ¿qué es? Es una porción de disco del servidor. Pero cuando ustedes la ven como si fuese una parte del disco duro de ustedes. Sin embargo, cuando graban o leen algo de allí, lo que están haciendo es transfiriendo algo por la red, accediendo en forma remota. A eso hace referencia con recursos remotos. O sea, yo lo veo como si fuese algo que lo tengo en mi propia máquina, ¿sí? Es como si fuese en mi propia máquina.
Bueno, las Mac, no, la verdad no conozco demasiado sobre Mac, no me he involucrado sobre Mac, pero las Mac hoy soportan también Windows, soportan también sistemas operativos como los convencionales que venimos usando en ese tipo de hardware. Después tenemos el sistema operativo Mac OS, ¿sí? El sistema operativo particular Mac OS. Pero bueno, vamos de nuevo, ¿sí? Mac OS también tiene lo suyo y tiene sus conectividades, o sea, se replica todo lo mismo. Vemos Windows y vemos Linux porque son ambos sistemas operativos. Windows es lo más usado, ¿sí? A nivel usuario, y Linux ha crecido a nivel servidores, ¿sí? El resto han crecido en hardware particulares, como por ejemplo Android, como por ejemplo iOS, como por ejemplo macOS, pero son todos derivados de Linux, ¿sí? O de Unix en realidad. Todos vienen de ahí. Prácticamente de ahí es que la mayoría ha nacido, ¿sí? Porque fueron los primeros sistemas operativos. Esa es la realidad. Bien, proporciona una ilusión de tener una sola máquina. Yo podría tener el sistema más distribuido todavía, porque usted también viéndolo desde el punto de vista de distribuir el almacenamiento. Pero, por ejemplo, en el año 95, cuando comprar un disco duro era muy costoso, en el laboratorio de sistemas, ¿qué es lo que hicimos? Teníamos 3 computadoras, 3 servidores grandes. Esos servidores tenían ejecutándose discos duros de 10.000 revoluciones por minuto. Son discos duros muchos más caros, ¿sí? Me acuerdo en aquel momento cada disco duro de eso salió $5.000, ¿sí? Eran 2 discos duros que pudimos comprar, no más que eso en ese momento. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hicimos? En un servidor teníamos corriendo el sistema operativo con las aplicaciones necesarias. En otro servidor, el file system, el sistema de archivos. Y ahí estaba todo el sistema de archivos también del sistema operativo requerido para las máquinas. Y en otro teníamos el control de acceso, o sea, donde controlábamos el usuario que accedería. Cuando vos prendías tu computadora que no tenía disco duro en el aula del laboratorio, lo que hacía esto era por la red mandar una petición pidiendo a ver si había algo en la red que le pudiera mandar un sistema operativo. Esa petición llegaba al servidor, el servidor armaba entre el file system y el servidor de aplicaciones, armaba un sistema operativo y lo mandaba por la red y se cargaba en memoria. Y vos tenías un sistema operativo en memoria, ¿sí? Ejecutándose. Obviamente que para esto requerís una red terriblemente rápida. En ese momento no la teníamos, entonces se generaba un cuello de botella. ¿Qué significaba? Que había cosas que andaban rápido y había cosas que andaban muy lento. Entonces, si yo tengo 1.000 personas que quieren acceder por una puerta de 2 metros y todas al mismo tiempo, se genera un cuello de botella. ¿Por qué? Porque la puerta es muy chiquita, te limita a tanta cantidad de gente. Ahora, si yo tengo esas 1.000 personas y tengo 10 puertas de 2 metros, es muy probable que la congestión ya sea mucho más distribuida, ya el cuello de botella es menor, ¿sí? Bueno, en este caso el cuello de botella era la red era muy lenta. Entonces, para que esto funcionara, teníamos que pedirle a la primera fila de estudiantes que prenda la máquina. A los 5 minutos, pedirle a la siguiente. Bueno, no tantos minutos, eran 2 o 3 minutos, y así. Entonces, prácticamente teníamos 10 minutos para encender todas las computadoras. Pero la ventaja que teníamos es que teníamos todo un Windows corriendo en cada computadora en forma remota, ¿sí? O sea, todo corría en la máquina, en la memoria, pero los accesos a los archivos eran todos remotos. Bueno, ahí tengo un sistema operativo más distribuido. Bueno, esas 3 computadoras conformaban lo que se llama un clúster, ¿sí? Eso es un clúster de equipos. Hoy podemos tener un clúster de equipos para un montón de otras cosas, ¿sí? Porque se permite distribuir el proceso, por ejemplo, ¿sí? Tiro un proceso y ese proceso lo distribuyo en un montón de computadoras. El procesamiento, justamente, es una ventaja muy interesante porque lo estoy llevando a máquinas distintas donde tengo distintos sistemas operativos. Qué bueno sería, por ejemplo, que pongamos a investigar sobre alguna enfermedad, como puede ser el virus que estamos ahora con el coronavirus, que seguramente hay muchas simulaciones, y si todos compartiríamos nuestras computadoras para los científicos que están investigando eso. Si todos compartimos un poco de nuestro procesador para que cuando se requiera hacer una investigación que requiere mucho procesamiento, ¿cuántos millones de computadoras tenemos en Internet? Son muchas. Entonces, si todas trabajan al mismo tiempo, lo que a lo mejor una computadora tardaría 10 años, con todo Internet capaz que lo hacemos en un par de meses, ¿sí? Entonces, esto se hace. No. Por ejemplo, hay un proyecto que se llama Z, ¿sí? Un proyecto muy genérico, ¿no? El proyecto Z es un proyecto que existe, que es tomar un pedazo del espectro del aire, ¿sí? Y bajarlo a todas las computadoras que por Internet comparten un pedazo de su procesador, un pedazo es un ciclo, en realidad en algún momento que pueda procesar, y lo que analizan es ver si ese espectro que tomaron, si hay comunicación extraterrestre, por ejemplo, ¿sí?
Hay algunos proyectos que lo usan para eso, otros lo usan para investigaciones de sanidad, ¿no? Como lo que estamos planteando acá. Hay laboratorios para todo esto, ¿no? Donde se simula todo esto y bueno, obviamente uno puede meterse en esos proyectos, bajar la aplicación y lo que está haciendo es compartiendo un pedazo de su procesador. Bueno, esos son sistemas operativos distribuidos a nivel de procesamiento. Ahí estamos haciendo procesamiento distribuido. Es mucho más complejo y obviamente que la velocidad la obtengo porque tengo más procesamiento, pero la lentitud la tengo porque las redes son lentas, ¿sí? Entonces, lo que me lentifica ahí es la red, pero no el procesamiento. Bueno, permite que las aplicaciones se ejecuten. Hay otro caso, por ejemplo, que permite justamente el procesamiento que lo vimos recién, el minado, ¿sí? El minado también, las criptomonedas, también requieren de esto, un procesamiento distribuido. Bueno, permite que la aplicación, ¿sí? Bueno, esto con el sistema operativo distribuido. Y la última característica y el último aspecto que tenemos que tener en cuenta, importante de los sistemas operativos modernos, está asociado al diseño orientado a objetos. Yo tengo que ver al sistema operativo no solo como una sola cosa, ¿sí? Que está combinando un montón de objetos, sino que tengo que poder verlos a los objetos en forma independiente también, ¿sí? Por ejemplo, poder ver a un hardware en particular como un objeto y que quien diseña ese hardware, por ejemplo, quien se dedica a crear un mouse, conozca lo necesario para comunicarse con los objetos del sistema operativo. Entonces no hace falta que, si yo fabrico un mouse, que sepa cómo implementar archivos en el sistema de archivos de un sistema operativo. No, lo que me hace falta es ver con qué objetos me tengo que comunicar, de tal forma que yo genere un controlador, un driver, que se comunique con esos objetos. Entonces, el sistema operativo me aporta eso. Quien diseña el sistema operativo puede, por ejemplo, focalizarse en módulos particulares, como por ejemplo la memoria, pero tiene que saber también cómo comunicarse con los procesos. Pero a lo mejor no requiere conocer tanto en profundidad a los procesos. ¿Se entiende? Entonces, es como todo sistema. Cuando ustedes desarrollen sistema, le va a pasar lo mismo. Los sistemas de información hoy, hay gente que hace el análisis funcional o quien hace la licitación o el análisis de los requerimientos, y cuando vos tengas toda esa información, la pasa a otro. ¿Por qué? Porque vos te especializas en eso y otros se especializan en desarrollar y otros se especializan en hacer testing y otros se especializan en hacer pen testing para ver justamente los problemas de seguridad y otros se especializan en implementarlo, en ponerlo y desplegarlo para que funcione. Entonces, tenemos también, y lo podemos ver como si fuesen objetos separados, sin embargo, entre ellos tiene que haber comunicación. Bueno, esto es lo mismo, el sistema operativo es lo mismo, ¿sí? Exactamente lo mismo y se puede ver de la misma manera, porque no deja de ser un sistema de información como lo vimos en la primera clase, ¿sí? Entonces, facilita el desarrollo de esas herramientas distribuidas, los sistemas operativos distribuidos. Para el sistema operativo todo es un objeto, un proceso, un archivo, un dispositivo, cualquier cosa lo va a ver como un objeto, y eso le facilita porque requiero menor comunicación con eso, o sea, solamente necesito saber cómo comunicarme, nada más, ¿sí? Un objeto puede controlar la exclusividad de acceso a su estado a través de sus métodos. Esto es, cuando tengan un objeto, esto lo han visto o lo van a ver en quienes hayan hecho paradigma de programación, donde, por ejemplo, yo voy a tener un objeto y ese objeto, para poder accederlo, tengo los métodos, ¿sí? Un objeto, por ejemplo, un objeto que se llame el objeto cliente, ¿sí? Que es un conjunto de datos. Bueno, por ejemplo, yo tengo un método que va a decir insertar un nuevo cliente o borrar un cliente. Bueno, esos son métodos, ¿sí? Son métodos que me indican cómo hago para insertar un nuevo cliente. Y me dicen, tenemos que pasar el nombre, el apellido y el DNI. Listo, con esos 3 datos, yo pongo insertar entre paréntesis esos 3 datos y eso lo ejecuto y cuando lo ejecuto me inserta cosas en la base de datos y todo lo que hice. Entonces es un método, pero por detrás hay un montón de otras cosas que suceden. Bueno, acá pasa lo mismo, ¿sí? Un objeto tiene esa capacidad de controlar la exclusividad de quién va a poder ejecutar esos métodos y demás. Bueno, esto lo vamos a explayar y lo vamos a explotar mucho más porque prácticamente vamos a meternos en el sistema operativo y en los 4 a 5 procesos fundamentales que tiene, ¿no? El manejo, gestión de manejo, recursos, como la memoria, el procesamiento, la disposición de entrada-salida, todo el manejo de archivos, la seguridad, ¿sí? Nos vamos a adentrar cada vez más a eso. Esas son las 5 grandes características. Después tenemos que, digamos, como características fundamentales de esa introductoria. Ahora, los sistemas operativos modernos, ¿sí? Tienen una línea de tiempo de crecimiento, ¿sí? Porque esto ha ido creciendo y lo vemos normalmente en Windows y Linux. Obviamente acá
lo tengo cortado a estos años. Ustedes si quieren ver, entran a esta página que está acá, que es de donde sacamos esta información, y ahí van a ver que tienen para, no sé, la línea de tiempo, pero minuto a minuto casi, ¿no? Donde es muy difícil que se los pueda llegar a marcar a todo en completitud, ¿sí? Por eso pongo algo más reducido en esto, ¿sí? Capaz que escuchan unos ruidos de fondo, disculpen, pero tengo justo unas obras que están haciendo y por eso van a escuchar a lo mejor unos golpeteos. Bien, tenemos Windows y tenemos Linux. En el caso de Windows, fíjense, el crecimiento no se muestra todo. Hubo en algún momento lo que se llamó DOS, Windows 3, Windows 3.1, Windows NT, que es en realidad quien da nacimiento a prácticamente el sistema operativo que tenemos hoy, hasta que llega lo que tenemos hoy, que nada que ver, digamos, pero el NT, la New Technology, la nueva tecnología de ese momento, fue la que dio nacimiento a todo lo que está hoy en día, ¿sí? En el medio hubo un montón de sistemas también que no sirvieron, como Windows Vista, como Windows Millennium, sistemas operativos que nacieron y fracasaron ahí nomás, otros que perduraron con el tiempo, y bueno, hoy en día no diré que es lo mejor, Windows 10 es lo que hay, ¿sí? En mi caso prefería mucho más Windows 7 por una cuestión de controles y demás que podemos llevar a cabo, era más maleable, más flexible. Windows 10 requiere estar conectado a Internet permanentemente y para mí, bueno, no es lo ideal porque es más difícil el control de seguridad. En lo que es Linux, bueno, fíjense, en los años 70 es cuando empieza a darse el crecimiento de los Unix, no había nada ahí en visión a lo que es Windows, y fue creciendo y hoy lo que va variando es, hasta que llegó a los años 90, don Linus Torvalds, que esto lo van a ver en el libro que hemos escrito, que ustedes usan en la parte práctica, y capaz que lo vean en el práctico también, pero bueno, si no lo tienen ahí en el libro, la historia, donde Linus Torvalds crea algo, un estudiante de universidad, él ve un producto que se llamaba Mint, y bueno, ahí agarra un Unix y empieza él a armar un propio sistema operativo para hacerlo de tal modo que, bueno, cualquiera pueda aportar y pueda modificarlo, porque no era privado, era prohibitivo, digamos, el tocar el Unix de la universidad. Entonces, él armó uno y lo que hizo fue distribuirlo y en algún momento se casa con las libertades que crea Richard Stallman, con lo que él había llamado GNU Unix, o un GNU particular, y se hace GNU Linux, que es lo que tenemos hoy, GNU Linux. Son las libertades justamente de este Linux, un kernel que ya existe, que puede ser modificado, pero no puede ser apropiado, o sea, es de la humanidad, cualquiera lo puede usar, lo puede modificar y hacer lo que quiera. Esas son las libertades, ¿sí?, que tiene eso. Bueno, y así es, por eso hoy crece lo que se llama el kernel, ¿sí? Esto que ven acá, la versión, está relacionada al kernel. Después tenemos un montón de distribuciones que agregan un montón de cosas a ese kernel, como aplicaciones y demás. Y bueno, en esas distribuciones, las que ustedes van a usar fundamentalmente en el práctico es Ubuntu, pero hay un montón más, ¿no? Está lleno de distribuciones. Algunas que son privadas, o sea, son propietarias. Esto significa que la distribución es propietaria. El kernel no. El kernel ustedes pueden hacer lo que quieran, pero la distribución es propietaria y por lo tanto, a lo mejor con eso te dan un soporte o unas aplicaciones modificadas y demás, ¿sí? Y bueno, hay tantas distribuciones porque, digamos, por ejemplo, nosotros habíamos creado una propia para el laboratorio, ¿sí? ¿Por qué? Porque hicimos una que tenga el kernel y que tenga las aplicaciones que ustedes usaban, porque no quiero una distribución que tenga tantas aplicaciones y tantas cosas para instalar. Entonces, ¿qué haces? Una distribución orientada a un mercado particular o a un usuario particular que vos querés. Ubuntu fue creada para el usuario final y por eso la mayoría utiliza Ubuntu, porque está muy bien pensada desde la interfaz gráfica, por ejemplo, ¿sí? Está muy bien orientada con la combinación del kernel con la interfaz gráfica y demás. En algún momento hubo uno que se llamó Corel, hubo otro que era igual a Windows XP, ¿sí? Hubo montones de distribuciones, pero algunas de esas eran propietarias. Por ejemplo, Red Hat es propietaria, ¿sí? No es libre, o sea, libre gratuita, ¿sí? El kernel sí, pero la distribución, todos los paquetes y cosas que tiene, vos para tener Red Hat tenés que pagar, ¿sí? Es poco lo que se paga, pero tenés que pagarlo. Debian, por ejemplo, es el padre de Ubuntu y de todos los otros. Debian es el proyecto más grande que hay, ¿sí? Digamos, que tiene muchas más cosas, pero por una cuestión de simplicidad les recomiendo Ubuntu, ¿sí? Les sigo recomendando Ubuntu. Pero hay muchas distribuciones por eso, porque está orientado a mercados distintos, ¿sí? A eso hace referencia. Bueno, esto después lo ven ustedes, lo investigan un poco, porque realmente ahí hay para ver mucho y es muy interesante ver cómo creció y cómo se fueron dando. Pero metámonos ahora un poquito más en Windows, ¿sí? En el sistema operativo de Windows, cómo está un poquito la arquitectura armada de los sistemas operativos Windows, que no es 100% como lo veníamos viendo recién, porque
recién lo veníamos viendo de una forma muy genérica, que está muy pegada a los Linux, ¿sí? En muchos casos, y en Windows hay algunas cositas, digamos, que se explotan un poco más. Veamos de qué manera. Primero, que es una estructura mucho más modular. Tiene muchos módulos interconectados, ¿sí? Eso le da más flexibilidad, ¿sí? El hecho de que yo instale, antes, por ejemplo, al no ser modular, era de una sola cosa, la estructura, entonces vos enchufabas un mouse, te obligaba a instalar un driver, tenías que poner el CD, instalabas el driver, y tenías que reiniciar la máquina para que el sistema operativo reconozca al mouse. Después eso se modularizó, y quedó un módulo que se llama Plug and Play, entonces vos lo enchufas, te lo detecta, lo instala o lo instalas vos, ¿sí? Y no exige que reinicie la máquina. ¿Por qué? Porque ataca un módulo particular y no toca el kernel, ¿sí? Entonces no toca ninguna funcionalidad del kernel. Por lo tanto, quedaba ahí y por lo tanto hoy todo lo que enchufe, prácticamente nada te pide que reinicies la máquina. Son muy pocas cosas las que te piden el reinicio de máquina, ¿sí? Bueno, eso flexibiliza mucho más. El Windows está justamente separado y está orientado, al igual que lo vamos a ver después con Linux, ¿no? Pero está orientado de dos maneras. Por un lado, lo que se llama modo de usuario y el modo de kernel. En el modo de usuario se ejecutan todas las aplicaciones que el usuario va a ejecutar, y en el modo kernel, quien ejecuta es el sistema operativo, ¿sí? O sea, ¿esto qué quiere decir? Por ejemplo, ¿puedo yo como usuario acceder directamente a un archivo en el disco duro? No. Yo ejecuto una aplicación que dice abrir archivo. Entonces la aplicación, ¿qué va a hacer? Le va a pedir al modo kernel, o sea, al sistema operativo, yo necesito este archivo. Y el sistema operativo es el que, a través del modo núcleo, va a ir a buscar el archivo. Entonces, de esta forma, evito que haya problemas de seguridad, por ejemplo, de que un usuario pueda acceder al archivo de otro usuario. De esta forma, quien lo maneja es el kernel, ¿sí? Es el sistema operativo, ¿sí? Y no la aplicación. Por eso es esa comunicación. Ahora lo vamos a ver en forma más gráfica y se van a dar cuenta esto de separar el modo usuario del modo kernel. El modo kernel tiene estos tres componentes como principales, que son el sistema ejecutivo, el kernel y la capa de abstracción de hardware. Ya vamos a explotar cada una de ellas, ¿sí? Bien. En este caso, la arquitectura en general, que es la Stalin, van a encontrar esa arquitectura. Fíjense una línea de puntos donde habla modo usuario en la parte superior y modo kernel o modo núcleo en la parte inferior. Entonces, acá tengo todo lo que está relacionado con las aplicaciones y con los elementos que me da el sistema operativo para comunicarme con el kernel, ¿sí? Que normalmente está muy asociado a librerías de tipo dinámica, DLL se llaman, ¿sí? Son librerías que trae el sistema operativo. Ustedes fíjense que cuando instalan un sistema operativo Windows, vayan al, no sé, a la carpeta System32 y ven la cantidad de archivos que hay ahí. Hay un montón de archivos que están asociados a conectividad hacia que son librerías que permiten justamente establecer comunicación hacia el kernel, ¿sí? Y son como funciones. Hagan de cuenta, esos archivos son como funciones. Entonces, yo desde una aplicación llamo a esas funciones y esa función es la que, a través del sistema operativo, hace las veces de lo que tenga que hacer, ¿no? Tocar un proceso, tocar la memoria, tocar el disco, lo que sea, ¿sí? Bueno, y por debajo del kernel tengo todo esto, ¿sí? Que obviamente son un montón de cosas que las vamos a ver de una manera más gráfica generada, ¿sí? General, para que se entienda. Y acá sí vamos a explayarnos un poquito sobre esto. Modo usuario, modo núcleo. En el modo usuario tenemos principalmente estos grandes componentes, los procesos de soporte de sistema o especiales, los procesos de servicio, las aplicaciones que están asociadas a los usuarios, los sistemas de entorno, ¿sí? Y el subsistema de librerías dinámicas o las DLL. En lo que es proceso de sistemas de soporte o especiales, están normalmente incluidos todo lo que no me da el sistema operativo, o sea, todo lo que no trae el sistema operativo. Por ejemplo, el proceso de inicio y la gestión de las sesiones que se establecen, por ejemplo, desde una máquina con otra. Bueno, todo eso no está dentro del sistema operativo, entonces estaría ahí. Es algo que me brinda el soporte de lo que no me trae mi propio sistema operativo. Lo que es procesos a los servicios en sí son otros servicios de Windows, como por ejemplo podría ser, no sé, los eventos o el sucesor de eventos o el sucesor de eventos, no, sucesos de eventos o eventos de sucesos o el registro de eventos que ocurren cuando vaya algo, funciona algo mal. Bueno, hay algo que viene justamente en el sistema que corre a modo usuario, que es una aplicación, y que permite registrar todos los problemas o eventos que hay en la computadora. ¿Sí? Hasta esto es programable y modificable también. Las aplicaciones de usuario, que son normalmente
las herramientas necesarias para comunicarse con el kernel, es lo que me brinda el sistema operativo cuando lo instalo a nivel de aplicación de usuario, que es, por ahí lo van a escuchar también como framework, ¿sí? Que permite justamente las comunicaciones con las capas inferiores, ¿sí? Y los sistemas más bien de entornos, en este caso, donde un sistema de entornos lo que me va a hacer es darme el conocimiento de todos los servicios que se brindan del Windows, y de alguna forma darme esta conectividad a los distintos subsistemas, no solo directo al sistema ejecutivo, que ya vamos a ver qué es lo que hay en el sistema ejecutivo, sino las llamadas de las aplicaciones, o sea, cómo se debe llamar, ¿sí? Desde la aplicación de usuario a lo que es el sistema de kernel, o sea, a lo que es el Windows, a lo que es el kernel del Windows, ¿sí? O sea, el formato de comunicación que tiene que haber acá. Esto es más asociado muchas veces a las herramientas justamente de ventana, ¿sí? De Windows. Pero bueno, es una combinación. Esto es mucho más explotable, acá hay mucho más para leer por ahí y poder identificarlo mejor. A nosotros nos interesa saber la arquitectura en general, ¿sí? Cómo está plasmada. Porque vamos de nuevo, estamos viendo algo más introductorio, ¿sí? Cada una de estas cosas tenemos para leer y aprender y meternos en un libro de cada uno de ellos. En lo que es la parte del kernel, ya metiéndonos al módulo de kernel, ahí tenemos el sistema ejecutivo, que es el que contiene todo lo que tiene que ver con servicios básicos en sí del sistema operativo. Es el que gestiona la memoria, el que gestiona los procesos, la seguridad, los dispositivos de entrada-salida, el IPC, la comunicación entre esos procesos. Él es el encargado de brindarme todo lo necesario justamente para comunicarme con el resto. Fíjense que es lo que está más cerca del modo usuario, porque a través de él es que vas a acceder a gestionar justamente o a tocar estos recursos, ¿sí? Lo que es el núcleo, obviamente, las funciones principales de él para poder hacer la planificación de los hilos, de procesos, el intercambio entre ellos, qué pasa cuando hay una interrupción, un problema, alguna excepción, ¿sí? Hiciste un dividido cero, bueno, eso va a generar un error, bueno, ¿cómo lo va a controlar el núcleo eso? Bien, la sincronización en el multiprocesamiento simétrico, cómo sincronizo los distintos procesadores que tengo, cómo los planifico, bueno, todo eso está en el núcleo, ¿sí? Que es, fíjense, ya a más bajo nivel nos vamos metiendo. Y el controlador de dispositivos, obviamente, todo aquello que está asociado a la conectividad a dispositivos de entrada-salida. Acá estamos hablando de los drivers y lo necesario para comunicarse con esos drivers, para poder llegar a conectarnos a esta capa de abstracción del hardware. ¿Qué es lo que hace la capa de abstracción del hardware? Bueno, la idea es que de alguna forma yo ahí tenga una comunicación más genérica, de tal modo de que sirva para comunicarme con cualquier hardware. Si yo puedo generalizar para que me sirva para cualquier disco duro, no importa la marca o lo que sea, entonces, listo, resolví el problema, ¿no? Te abstraes del hardware que pusiste. Bueno, eso es lo que busca esta capa, abstraernos justamente de ello, ¿sí? De tal forma que aísle al sistema operativo de estas diferencias que existen en los hardware, de una plataforma específica, ¿sí? Entonces, hoy por hoy tenemos un Windows que lo podemos correr en una máquina con AMD, con Intel, que lo podemos correr ya hoy también en una Mac, que lo podemos correr en algunos dispositivos mobile. Entonces, eso es lo que va logrando la capa de abstracción, ¿sí? Cuanto más abstracto sea esa capa, yo me puedo abstraer mayor del hardware y por lo tanto puedo tener un sistema que pueda correr en cualquier hardware. Eso es lo ideal, ¿sí? Es lo ideal. Es lo mismo que le va a ocurrir a usted con un sistema. Cuando usted haga un sistema de información, van a tener que usar, por ejemplo, una técnica que es la responsive. ¿Para qué sirve la responsive? Y bueno, vos vas a querer hacer un sistema web que se adapte a una pantalla full screen de 16 con relación 16:9, o va a querer hacerlo en un celular que tiene 5 pulgadas, o va a querer hacerlo en una tablet de 10 pulgadas. Entonces tu aplicación se va a tener que adaptar a ese tamaño. No me puedo poner a programar una aplicación para el celular, otra aplicación para... No, probablemente vos tenés que crear un sistema que tenga la capacidad de adaptación al dispositivo en el que está, al que está usando OC. Bueno, eso es generalizar. Eso va a ser responsive, ¿sí? Algo que por ahí a lo mejor les interesa y tienen unas electivas más adelante sobre ese tema. Pero me parece que es algo importante porque me abstrae del hardware
que tengas del otro lado. Y por último, bueno, algo que me permita gestionar todas las ventanitas. O sea, acá sí, Windows, como está todo focalizado en eso, hay un gestor particular a nivel de núcleo que se encarga de la parte gráfica y de todo lo que tiene que ver con la interfaz gráfica del usuario, ¿sí? Para dar justamente el tema de graficar el botón, de darle el color y toda esa historia, y gestionarlas a las ventanas, ¿no? Porque, por ejemplo, una particularidad es que va a haber una función de la ventana que es minimizar. Sin embargo, es la misma función en todas las ventanas. Entonces, ¿cómo puedo gestionar esa función para esas ventanas? Y en realidad yo necesito una vez esa función. Y tengo que saber a qué objeto se la voy a aplicar en qué momento. Entonces, eso también es parte de lo que tiene que gestionar nuestro sistema operativo. En este caso, haciendo referencia a Windows, ¿sí? Estamos en la arquitectura específica del sistema operativo Windows, en particular, ¿sí? Bueno, y como ven, bueno, acá hablamos de lo mismo, sí, es lo mismo que vimos recién, pero bueno, simplemente nombrados. Después tienen todo un conjunto de módulos, esto se lo dejo por la lectura porque acá hay mucho para ver, pero fíjense todos los módulos que tiene el sistema ejecutivo interrelacionados, que están asociados a procesos, a seguridad, caché, al plug and play, el módulo específico que se encarga de detectar un hardware nuevo y ver de bajar de internet hoy en día, porque antes te detectaba el hardware y te decía pon el disque, ahora ya no, ahora te lo detecta y busca en internet a ver si encuentra, primero lo busca en la base local que trae el mismo Windows, el mismo sistema operativo, y después si no lo va y lo busca en internet. Entonces, cada uno de ellos es un módulo que tiene que servir para administrar. Bueno, eso está dentro de todo el módulo del sistema ejecutivo. O sea, todo esto es lo que me permite justamente esta conectividad con el usuario, ¿sí? Y el que hace las veces de conectarme con modo usuario y con toda la parte inferior, como es el kernel, el hardware y demás, ¿sí? Bueno, o sea, es acá donde está prácticamente parte de su corazón del Windows. Y el modo cliente-servidor, que también lo estuvimos planteando anteriormente cuando vimos microkernel, el micronúcleo, el modo cliente-servidor es el encargado justamente de darnos este modelo que necesitamos para que las aplicaciones puedan ejecutarse en su proceso en forma cliente y en forma servidor. Entonces, de este modo yo tengo un cliente ejecutando en una máquina y un servidor ejecutándose en otra máquina. O lo puedo tener en la misma máquina, es lo mismo, pero siempre funciona como cliente-servidor. Esto dio el nacimiento a todas las aplicaciones web y demás que tenemos dando vuelta, ¿sí? Ventajas: simplifica el sistema ejecutivo, porque ya no tengo que estar administrando absolutamente todos los componentes, sino que mejor, sino que cosas en el kernel y hay cosas que están en modo usuario. Las aplicaciones se comunican de una manera mucho más uniforme porque tienen una comunicación más estandarizada, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero pedir una página web, no importa si al otro lado tengo un Linux, un Windows o lo que tengo. Si tengo un servidor web, lo que hago es estandarizo la comunicación. Entonces utilizo un lenguaje como, por ejemplo, para las páginas HTML, pero para la comunicación HTTP. Entonces ahí voy a estar mandando, por ejemplo, comandos como get, put y demás, para mandar pedir o llevar información hacia el otro lado. Y tendré una petición y tendré una respuesta, ¿sí? Por lo tanto, ahí tengo una comunicación, ¿sí? Entre entre el cliente y el servidor. Y por último, bueno, proporciona una base adecuada para la computación distribuida. Gracias al cliente servidor yo puedo tener mi celular y puedo tener el servidor en cualquier parte del mundo. Este modelo cliente-servidor que explota todo el tema de los sistemas operativos distribuidos y de cualquier cosa distribuida que se les ocurra, el almacenamiento distribuido, el procesamiento distribuido y demás, ¿sí? Bueno, este modelo es un modelo a explotar, es un modelo donde en una de las unidades vamos a verlo un poco más en detalle, ¿sí? Es lo que se acerca a lo que van a ver en comunicaciones y redes posteriormente en las materias que son continuidad de sistemas operativos, ¿sí? Esto sería un poco el adentrarnos. Bueno, con eso llegamos al fin al número 1, que es de introductoria, como lo planteé anteriormente, y bueno, quedo ahora en estos minutos a espera de contactos o preguntas, dudas que tengan, así evacúo las dudas que requieren. Si quieren poner presente antes de poner las preguntas, pongan la palabra presente, así me queda registrado. Pongan toda la palabra, solamente poner la palabra presente, lo único que tienen que hacer. Bien.
quedo atento a cualquier pregunta que quieran, pueden habilitar el micrófono, levantar la mano, escribirla por el chat, eso como ustedes quieran hacerlo, no tengo ningún inconveniente, me da exactamente lo mismo. Bien, yo entré un poco tarde, pero puede leer algo de la generación del sistema operativo, no sé si era lo que usted esperaba. Gustavo, Gustavo, me acuerdo, sí, es lo que esperaba, pero si mal no recuerdo, vi el tuyo, que lo hiciste relacionado a los libros y estuvo muy bien explayado, ¿sí? Estuvo bastante bien explayado en el sentido de que no te fuiste más allá, o sea, podríamos hacerlo más grande, pero las características que habías puesto eran las justas, ¿sí? Estaban obtenidas en el libro. Está muy bien, vuelvo a insistir, no significa que los otros no pusieron características correctas, sino que lo orientaron de otra forma, todo lo orientaron de esta manera. Lo importante es que ustedes puedan ver y puedan ver lo que fueron contestando sus compañeros para tener un resumen de las distintas características, ¿sí? Todas las características que estoy viendo son válidas, algunos orientaron mucho al sistema operativo, ya sea Windows y demás, no era la idea porque hablábamos de generación de sistemas operativos en general, pero bueno, estuvo bien, ¿sí? Estuvo bien. Sí lo leí, Gustavo. No, está bien, lo hiciste bastante resumido y bien, por eso te decía, explayado justo para lo que se les requería, ¿sí? Así que está bien para mi gusto, lo que pedía es correcto. Bueno, quienes tengan dudas, yo me quedo acá unos minutos para las preguntas que quieran hacer. Recuerden, por favor, aquellos que tienen problemas para registrarse con Zoom, manden a cómputos e intenten de tener registrado para la semana que viene. Sale disponible solo la comisión del 2K1. No entendí. A ver, ahí habilito Yago. ¿Querés hacer una pregunta? ¿Tenés mano Sí, levantada? profe, es una consulta, pero no sobre el tema de clases, sino con un problema que yo tengo con el sistema operativo, si usted me podría ayudar. Bueno, espérame a que termino con el resto y vemos si te puedo ayudar. Espérame que termino con las Dale, otras preguntas. dale, gracias. Facundo, me decís que no te podés matricular. No te entiendo ahí. Me mataste. Si sos del 2K11, del 2K4,